Buenos días, hoy nos encontramos con el señor Florentino González, quien nos va a contar algo sobre su vida. Buenos días, don Florentino González. Buenos días, señorita, ¿cómo está? Bien. Don Florentino González, le voy a hacer una sesión de preguntas. Entonces, ¿en qué fecha y en dónde nació? Yo nací en Cincelada, Santander, en 1805. Bueno, don Florentino, sabemos muy bien que culminó sus estudios en el Colegio San Bartolomé. Cuéntenos algo sobre esto. Sí, señora, yo acabé mis estudios como bachiller, licenciado y doctorado en jurisprudencia y lo combiné con algunos cursos del Colegio El Rosario. Soy periodista, economista y catedralista colombiano. Bueno, ahora don Florentino, cuéntenos cómo fue su faceta como periodista. Bueno, mi faceta como periodista empezó en 1827. Yo empecé a trabajar con el periódico El Conductor. Bueno, también supimos que usted no tuvo una buena relación con el señor Simón Bolívar. Cuéntenos qué pasó. Lo que pasaba es que, pues, la verdad es esa, nosotros no fuimos muy afines. De hecho, yo atenté contra su vida. Estuvimos en un ataque contra él, pero las cosas no salieron bien y me metieron a la cárcel y me declararon a muerte. Pero después de 18 meses ya me dejaron salir. ¿Y qué pasó después de esos 18 meses? Yo volví acá a Bogotá y me instalé nuevamente en la vida política con el general Francisco de Paula Santander. Bueno, y sabemos que durante este periodo usted fue secretario. Cuéntenos. Sí, señora, yo fui secretario constituyente de Nueva Granada. También me eligieron como representante del Congreso durante los periodos de 1833 y me volvieron a reelegir en 1839. ¿Y durante este periodo qué pasó? Durante este periodo yo me desempeñé como docente titular de Derecho. Tiempo después yo viajé a Europa y me dediqué especialmente a mis estudios de Derecho Público y Ciencias Económicas durante los años de 1841 a 1845. Relación con los artesanos. Bueno, mi relación con los artesanos no fue muy buena, ya que mi libertad de negociación no les parecía a ellos y de hecho tiempo después yo fui víctima de un atentado que ellos hicieron contra mí por esas mismas cosas, porque ellos no están de acuerdo con la libertad de mercado que yo les planteaba a ellos. Bueno, señor Florentino, ya para terminar, ¿para usted qué es la administración pública? Bueno, para mí la administración pública es una acción de autoridad sobre un interés y negociación social, por decirlo así, de carácter público o político. En 1848 fui candidato a la presidencia, pero pues no fui electo, así que durante este tiempo viajé a Francia por negocios. Bueno, don Florentino González, para nosotros es un placer tenerlo hoy acá. Espero que haya sido desahogada esta entrevista. Claro que sí, señorita, me pareció muy buena. Hasta luego, que se presente en otro momento. Buenas tardes, nos encontramos aquí reunidos con el caballero Antonio José Uribe, quien nos va a contar un pedacito de su historia. Buenas tardes, ¿cómo me le va? Buenas tardes, señorita, muy bien, gracias. Bueno, le voy a hacer una serie de preguntas, espero las pueda contestar sin incomodarse. Sí, señora. Listo. ¿Cómo se llamaron sus padres? Mis padres se llamaron María José Uribe Naranjo y se llamó también Isabel Gaviria. Ok, ¿y en dónde completó sus estudios? Bueno, yo completé mis estudios en Bogotá, ya que en Medellín no había los suficientes profesores, y también mi tesis fue titulada sobre las servidumbres del Código Civil y las minas colombianas. Cuéntenos sobre sus obras, por favor. Bueno, la primera obra que publiqué fue junto al profesor Fernando Vélez, fue sobre el Código de Minas de Colombia. El segundo fue con el francés Edmond Champois sobre el primer tratado de Derecho Civil de Colombia. Ok, díganos qué sucesos a nivel de crecimiento laboral ha tenido en el transcurso de su vida. Bueno, para empezar, fui empleada de la Secretaría de Antioquia. Después de un viaje a Estados Unidos, fui nombrado como ministro de Propiedad.
Y después fui nombrado también ministro de Instrucción. Ejerciendo ese puesto, reformé la ley que era sobre los 4 niveles de educación. ¿Cuáles eran los 4 niveles de educación? Era primaria, bachillerato, industrial y profesional. Bueno, también después de esto, en el año 1964 exactamente, fui nombrado plenipotenciario de Colombia en Chile, Brasil y Argentina. Bueno, después de esto, ejercí como profesor de Derecho y también ejercí como abogado. Después de esto, en el año 1909, exactamente el 3 de mayo, por primera vez fui nombrado ministro al Senado de la República. Después de eso, en el año 1973, exactamente, fui presidente a la Cámara. Bueno, en este mismo año también creé la jurisdicción contenciosa de administración y pues también expedí el régimen político municipal. Para terminar, ¿qué es para usted la administración pública? Bueno, señorita, cabe aclarar que yo como tal no defino administración pública, ya que yo lo que quiero hacer es una diferenciación entre lo que es lo administrativo y lo político. ¿Por qué? Porque lo político se encarga de los asuntos y los entes públicos, mientras que lo administrativo se podría entender como gobierno, ya que ellos sí se encargan como de los asuntos propios de la comunidad social. Bueno, don Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Para mí fue un placer. Sí. Gracias, espero verlo en otra oportunidad y que le vaya muy bien. Buenos días, el día de hoy nos encontramos con el señor José Vanegas, quien nos va a contar algo de su trayectoria y su vida. Buenos días, señor Vanegas, ¿cómo está? Buenos días, gracias por invitarme. Es un placer. Bueno, don José Vanegas, vamos a hacer una sesión de preguntas, pues, a ver, ¿qué obras escribió? Bueno, pues yo llegué a publicar varias obras a partir de la inspiración que recibí de muchos personajes. Yo llegué a publicar la codificación de asuntos fiscales y administrativos en el municipio de Bogotá. También llegué a publicar una cartilla donde allí trato de relacionar las distintas prácticas administrativas de Colombia. Allí, a base de lo que yo vi a nivel nacional, formé la administración pública tanto departamental como municipal. Bueno, sabemos que Elementos de la Administración Pública fue uno de sus más fuertes. Cuéntanos sobre esto. Bueno, sí, en el año 1922 estaba trabajando en el departamento de Cundinamarca y fue cuando quise de una manera sencilla que el lector tuviera conocimiento de los derechos a los cuales tiene acceso. También quise entre mis obras dar definiciones de términos políticos como la administración pública, el interés público, la ciencia administrativa, entre otros conceptos que la gente no los entiende, pero debería tenerlos para sus vocablos. Bueno, ¿y quién le inspiró a realizar estas obras, estos escritos? Bueno, yo he llegado a leer varios escritos, documentos, artículos, periódicos. Yo creería desde mi punto de vista el que más me ha inspirado ha sido la Constitución Nacional. Adicional a eso, artículos de distintos personajes como Florentino González o incluso como Antonio Uribe. Los he leído y me han inspirado mucho para escribir las obras que he llegado a tener. Bueno, ¿cómo define usted la acción administrativa? La acción administrativa. Yo eso lo veo desde dos puntos de vista. Por una parte de la rama legislativa, veo como cualquier conducta o acción que se dé dentro del sistema administrativo. Por otro punto de vista, desde la rama ejecutiva, veo que distintos agentes políticos, ya sea el presidente y los ministros, el alcalde, los gobernadores y los distintos secretarios,
tienen un determinado control o una acción sobre las demás personas. Bueno, y ya para terminar con esta entrevista, díganos para usted o cómo define usted la administración pública. La administración pública, yo eso lo veo como la acción de distintos cuerpos públicos, ya sea como la gobernación, la presidencia y demás, sobre distintos negocios sociales que desde cierto punto de vista alcanzan a tener carácter de público. Y pues que esto se tiene que acoplar a las reglas que se establecen en una determinada nación, en este caso Colombia. Bueno, muchas gracias don José Vanegas por acompañarnos el día de hoy. Fue un placer tenerlo acá con nosotros. Gracias por haberme invitado, espero volver a vernos pronto. Nació en Vélez, en el departamento de Santander, en 1813, en el hogar de don José Nicolás Pinzón Franco, mi padre, y mi madre, doña Antonia Flores Vargas. En matrimonio, contraje matrimonio con doña Concepción Ruiz Chávez, con quien procreé a José Rafael, Pablo y José de Jesús Pinzón Ruiz. José Rafael, mi hijo mayor, se casó con doña María Francisca Gaitán. Procreó a Lucrecia, Darío y Estefanía Pinzón Gaitán. Estefanía se casó con el fundador de la Universidad del Externado de Colombia, el doctor Nicolás Pinzón, quien es primo segundo de ella y mi sobrino. He tenido una larga trayectoria en la participación académica. En el año de 1839 inicié mi trabajo como docente en el Colegio de Vélez. Dicté el curso de Derecho Constitucional correspondiente al segundo año del programa de Jurisprudencia. Con esto quería contribuir a la consolidación de dicha institución. También fui catedrático de Economía, Ciencia Constitucional y Derecho Público de la Universidad Central, que antes funcionaba en Bogotá. Fui el último ministro de Relaciones Exteriores del primer periodo de Tomás Cipriano de Mosquera. También ocupé este cargo en 1854 en el gobierno del doctor José María Obando y en 1866 al lado del general José María Rojas Garrido. Además, desempeñé 3 carteras del Poder Ejecutivo Nacional. Fui encargado de las del Gobierno y Guerra en la administración del doctor Mayarino y de las Relaciones Exteriores en las administraciones del doctor Obando y el doctor Ovaldía. También logré alcanzar a ser el senador y representante de mi provincia nativa. Fui presidente de la Municipalidad de Bogotá, gobernador de la provincia de Tunja, ministro en Washington y magistrado, y presidente de Corte de Justicia. Mi trabajo se refleja en las obras como Principios sobre la Administración Pública, Ciencia Constitucional, Filosofía de la Moral, La Paz Pública, entre otros. Trato de pisar la línea de pensamiento diferente con ideas que caracterizan lo nudamente administrativo público. Desde mi perspectiva, elaboré un tratado de ciencia sobre administración pública, además tracé un plan para el personal público, la acción administrativa y la vigilancia administrativa. Bueno, la administración pública es un orden de hechos que se encuentra entre los que constituyen el régimen social. Además, la administración pública puede explicarse como el conjunto de 5 operaciones o tareas que obedecen a una secuencia lógica y que a su vez pueden caracterizarse como únicamente del Poder Ejecutivo. Así, afirmo que el gobernante no debe invadir el dominio legislativo, pero él sí debe entrar a reglamentar la ley, y reglamentar no significa legislar. Esta primera operación se confía a un funcionario, realiza unas tareas rodeado de auxiliares y agentes. Después de esto son nombrados, se requiere un primer impulso. Ese primer impulso es impartirle órdenes e instrucciones, resolver dudas, expedir reglamentos y mantener la comunicación entre el gobernante y quienes le sirven de auxiliares.
La segunda operación administrativa es la acción administrativa, entendida como acción del Ejecutivo, la voluntad y pensamiento que emanan del Legislativo. Es una aparición errónea desde mi punto de vista, porque el gobernador no debe invadir el legislativo, pero sí reglamentar la ley, más no legislar. La tercera acción se conoce como la vigilancia, la cual permite conocer el cumplimiento del mando. Bueno, el régimen social es un país está conformado por tres tipos de hechos: organización política del país, que es la constitución, a los dirigidos a darse las leyes, lo legislativo, la observación de la constitución y el cumplimiento de las leyes. La administración pública no puede existir sin la constitución, las leyes y el funcionamiento de los ejecutivos. Podemos caracterizarla como aquella que se orienta hacia la ejecución del poder, que es el poder ejecutivo, mediante el empleo o uso de medios ejecutivos. Ejecutar la ley es hacer que se cumpla. Para esto, la redacción de los reglamentos ejecutivos deberán orientarse para un plan y atender a unas condiciones generales como la claridad, la sencillez, la precisión, entre otras. Para diferenciar los dos poderes, planteo que primero se deben imponer obligaciones y dar derechos solamente a lo que corresponde a lo legislativo. 2. El reglamento ejecutivo también puede dar derechos a imponer obligaciones y no se limita simplemente a indicaciones y consejos.